el tema de esta noche, de lo que vamos a hablar, es Jesucristo, la única esperanza viva de la humanidad. Porque, hermanos, en todos lados se predica y se publica la respuesta y la solución para cualquier cosa en la vida. Y la gente tiene esperanza en muchas cosas, hermanos. Lamentablemente vivimos en tiempos donde mucha gente se ha desilusionado de religión porque se ha tomado mal el concepto de lo que significa religión. Pero más allá de eso, hermano, la gente se ha ido detrás de cosas y han puesto su esperanza detrás de cosas que no sacian al hombre. Por ejemplo, vivimos en tiempos donde por televisión, por radio y por otros medios te leen las cartas, te leen el tarot, te leen las cartas, te dicen tu futuro, te ayudan y te predicen lo que va a pasar contigo. Vivimos en tiempos donde la gente cree en la hechicería, en la astrología, donde la gente cree en cualquier Dios que se le predica y en cualquier imagen al cual se le dice santo. Hermano, pero la única persona que probó ser realidad, verdad y vida es Jesucristo. Él es el único que puede saciar la sed de nuestra alma. Y Él es el único, hermano, que demostró con su vida, que demostró con sus palabras, que demostró con sus hechos, demostró con su muerte y con su resurrección, que Él es el camino, la verdad y la vida. Alabado sea su nombre. Y que nadie va al Padre, sino solo por medio de Él. Y en esta noche estamos leyendo un tremendo pasaje de la Biblia y una historia donde el Espíritu Santo nos deja ver uno de los tantos milagros que el Señor hizo en la tierra. Y la Biblia dice en el versículo 40 que aconteció que al otro día, después de que Cristo había estado en la región de los Gadarenos, dice la Biblia que volvió a la región del lado occidental del mar de Galilea. Y dice la Biblia, hermanos, que Él venía del oriente. Del otro lado estaba la región de los Gadarenos. Y dice la Biblia que cuando llegó en el barco, en la barca, a aquella parte, dice la Biblia que vino un endemoniado, con cadenas, con grillos, porque toda la gente le temía, porque ni siquiera las cadenas le resistían. Y cuando viene a los pies de Cristo, Jesucristo con su palabra, lo liberta, le cambia la vida y le devuelve la conciencia, le devuelve el sentido común y la cabalidad a ese hombre. Es decir, lo libera de aquellos demonios y de aquella legión que tenía. Pero en el método que el Señor usó, hermano, en el momento de la liberación, dice la Biblia que el Señor les permitió en su soberanía que aquellos demonios entraran a aquellos cerdos. Y los cerdos desesperados huyeron y cayeron en aquel desempeñadero, murieron. Porque los cerdos no soportaron la presencia de esos demonios dentro de ellos. Y yo me pregunto cómo hay gente que soporta y vive con ellos tantos años. Y estos que son animales sin entendimiento y sin conciencia, supieron que había algo extraño y prefirieron quitarse la vida. Ahora, hermanos, cuando la gente de alrededor supieron lo que Cristo había hecho, en vez de aplaudirle, en vez de adorarle, en vez de suplicarle que siguiera haciendo eso, dice la Biblia que lo echaron de la región de los Gadarenos. Lo echaron de su región porque había hecho un milagro y le dijeron que no lo querían con él. Así que Cristo, caballero, y no está donde no se le permite y donde no se le quiere, regresó al lado occidental. Y la Biblia nos dice, hermano, que cuando llega le esperaba una gran multitud con gozo. Aleluya. Dice el versículo 40, si usted checa en su palabra, en la Biblia, dice que cuando regresó le esperaba una multitud con gozo. Y sabe, hermano, eso me alegra, porque era una gran multitud de miles de personas y hay una enseñanza. Mientras que del otro lado del mar de Galilea, unos lo corrían y lo echaban de sus contornos. Del otro lado había una gran multitud que le esperaban. Hoy en día, sin duda que hay gente que lo echa de su vida. Sin duda que hay gente que no quiere nada que tener con Dios y con Jesucristo. Pero también hay muchos que lo están como es un camperando y que lo necesitan y que lo estamos esperando con los brazos abiertos. Alabado sea Cristo.
Y cuando volvió, dice la Biblia que entre la multitud apareció un hombre al cual se le abría el paso y al cual la gente se hacía a un lado porque lo miraban e inmediatamente sabían que era una persona respetable. Y la Biblia dice que era un principal de la sinagoga, era uno de los líderes del culto religioso en aquel tiempo para los judíos. Era un hombre que conocía el culto, la liturgia y la palabra, la ley, los profetas. Pero que en ese momento ninguno de sus títulos valía porque era hombre antes que cualquier cosa, y en ese momento como hombre su corazón estaba siendo abatido porque tenía una hija única de 12 años, la cual estaba muriendo. Y a causa de esa enfermedad dice la Biblia que vino a buscar a Cristo. Y ese hombre, la Biblia dice que se llamaba Jairo, y era líder, y era principal en la sinagoga. Hermanos, los principales de la sinagoga, como los fariseos y los saduceos, eran enemigos de Cristo. No creían en Él, no creían en su palabra, no estaban de acuerdo con su mensaje, ni mucho menos con su vida y con lo que hacía. Hermano, Jairo y los que trabajaban con él en las sinagogas no estaban de acuerdo con Cristo. Pero cuando su hija enfermó y estaba al borde de la muerte, se quebraron sus prejuicios y se quebraron sus preceptos y sus doctrinas, todo se vino abajo y dejó todo porque los médicos no pudieron curar a su hija, nada pudo curarlo. Así que se acordó y dijo: hay un hombre al cual yo estoy en contra, pero está haciendo milagros y está salvando a la gente. Así que este hombre dejó todo lo que le estorbaba a un lado y fue a buscar a Cristo para que hiciese un milagro en la vida de su hija. Querido amigo y querido hermano, hay mucha gente que quiere tener un encuentro con Dios por medio de otras cosas y por medio de intercesores. Conozco gente que tienen en sus casas, con todo respeto, lleno de imágenes y de santos, y de que por medio de ellos voy a Dios. Hermano, el principal de la sinagoga, llamado Jairo, pudo haber mandado a uno de sus siervos a buscar a Cristo, y pudo haber mandado a mucha gente a traerle, pero fue personalmente, porque la única forma de venir y tener un encuentro con el Dios verdadero es viniendo personalmente. No hay otra forma para tener un encuentro con Cristo. No hay forma, no hay mediadores, no hay nada que ayude cuando lo único que el alma quiere es tener un encuentro con el Dios verdadero. Hermano, Jesucristo dijo: venid en pos de mí, venid a mí, porque el que a mí viene no lo echo fuera. Jesucristo dijo: venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nunca en la palabra Dios invitó a la humanidad a ir hacia alguien en cual pusiéramos nuestra oración y nuestra fe. No, siempre Dios dice: vengan a mí, buscadme y viviréis. Aleluya. La invitación es ir personalmente, porque el corazón del hombre está hecho para la presencia y el corazón de Dios. La Biblia dice: porque hay un solo mediador y un solo Dios, Jesucristo hombre. No hay otro mediadores, hermano, solo Cristo, por cuanto es Dios y al mismo tiempo es hombre. Aleluya. Él es el puente entre Dios y los hombres. Hermanos, Jairo le dice: Señor, tengo una hija única de 12 años y se está muriendo, ven pues a mi casa. En Marcos dice que le dijo: pon las manos sobre ella y sanará. Hermano, Jairo pudo haber dicho: Señor, solo di la palabra y será hecho. Recuerdan al centurión que le dijo: no soy digno de que entres a mi casa, pero di la palabra, porque yo también tengo hombre bajo mi autoridad, y digo a este haz aquello y lo hace, y ve allá y va, y tú solo di la palabra y mi siervo sanará. Y dice Jesucristo: wow, qué tremenda fe. Y conforme a su fe fue hecho el milagro. O pudo haber dicho como la mujer sirofenicia: Señor, aunque sea de las migajas, pero de eso comen los perrillos. Y el Señor le dio por fe el pan de los hijos y la sanó. Pero Jairo no, mi hermano.
Jairo era principal de la sinagoga. Jairo no estaba acudiendo por medio de la fe. Jairo estaba acudiendo, hermano, a Dios de la misma forma como acudimos muchos hombres, por una necesidad, porque todo se nos ha cerrado, porque ya no sabemos qué hacer y a dónde ir. Hermano, Jairo se encontraba como muchos hombres. Hay hombres, hermanos, que han venido a Dios no por el intelecto, no por la fe, sino porque un día tenían a uno de sus hijos en cama y estaban muriendo en el hospital, y el único capaz de hacerles el milagro fue el Señor Jesucristo, y por medio de eso vinieron a las plantas de nuestro Dios. Jairo vino a Dios por una necesidad, porque su hija estaba muriendo, porque su única hija estaba desfallecida, aleluya, y la única esperanza viva que Jairo vio fue Jesucristo. Jesucristo es la única esperanza de la humanidad. Jairo le dijo: ve a mi casa, porque no tenía una fe gigante como la del centurión o como la mujer sirofenicia, sino que Jairo tenía una crisis de fe. No sabía qué hacer con lo que había creído y con sus prejuicios, pero le dice: ve a mi casa. Ahora, hermanos, Jesucristo aplaude la fe grande, y a Jesucristo le gustan los hombres de fe. Pero Cristo no menosprecia ni desecha a la gente que tiene dificultad para creer. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que para venir a los pies de Cristo no se requiere ser el hombre de mayor fe en el mundo. Quizás tienes dudas, quizás hay preguntas en tu corazón, pero si dice Jesús, si tuviera fe como del tamaño de un grano de mostaza, aleluya, le dirías a este monte: muévete, y el monte se movería. Hermano, porque no es la cantidad de la fe, sino el objeto de tu fe lo que hace que valga la pena. Yo puedo tener 1.000.000 de fe en un tomate y no pasa nada, pero puedo tener una fe pequeña pero en Cristo, y Cristo es el autor y consumador de la fe.